científico-deductivo. La clase pasada y antepasada estuvimos hablando de algunos filósofos muy importantes que fueron los partícipes de la creación de la ciencia y como tal de los métodos, porque toda ciencia tiene que tener sí o sí algún método. Yo para afirmar o negar algo tengo que pasar por algún método científico. En este caso vamos a hablar del método empírico, que es a través de la experiencia, y también de los métodos que se usan a través de la razón y de los métodos científicos. Bueno, este, ¿para qué sirve el método? Yo no quiero aburrirle con eso de la parte muy tecnicista de la metodología. ¿Por qué? Pero es importante, ¿saben por qué? Porque esto nos va a servir y nos sirve para nuestro día a día. Nosotros que somos científicos o aprendices de científicos, estamos en una formación académica y cuando estamos en una formación académica, en una escuela superior universitaria, nosotros nos estamos formando para la ciencia. Y al estar formándonos para la ciencia hay dos extremos que no debemos ni pensar ingresar, porque eso es absolutamente anticientífico. En primer lugar, el científico no puede creer cualquier noticia que lee o ve o cualquier cosa que escucha. Y en segundo lugar, un científico, como lo hablé en la clase antepasada, nunca va a ser dueño de la verdad. ¿Por qué? Porque la ciencia se reinventa cada día y los métodos van cambiando cada día. Justamente en la clase que viene vamos a hablar un poco de Popper. Popper dice que una ciencia es cierta hasta que otra ciencia, otro método le falsea o demuestra lo contrario. Dice. Y esa es la ciencia. El científico es una persona equilibrada desde el punto de vista profesional. Siempre va buscando métodos nuevos, mejores, y no busca la verdad absoluta y tampoco es una persona que cree todo lo que ve o lo que escucha. Y bueno, hablar un poco de este método empírico, porque la ciencia evolucionó, claro, evolucionó mucho más después de esto. Pero este método empírico, hipotético deductivo, fue muy importante para la época. Es un procedimiento o un camino a seguir es llegar a una conclusión científica, a una verdad o una falsedad. ¿Por qué digo verdad o falsedad? Porque estos métodos o nos confirma nuestra sospecha o nos confirma lo contrario, que no era lo que nosotros pensábamos o creíamos. Y eso también pasa con la vida y con las noticias que nosotros vemos y leemos en las redes sociales. Debemos pasar por un método. ¿Sí? Debemos investigar, analizar todo. Es un camino, estos métodos nos llevan al camino. Si nosotros salimos del método, salimos de ese camino para llegar a la conclusión científica en cuatro pasos. El primer paso es identificar la existencia de un problema. Observación, hay que ser observador y se plantea el fenómeno que se quiere estudiar. Que hoy, por ejemplo, hay una cuestión muy importante, el COVID-19, la pandemia. De la pandemia al COVID-19 yo puedo quitar muchísimos problemas, yo puedo estudiar. Un problema es por ejemplo, que se viralizó muchísimo sobre el contagio en niños o el contagio en países cálidos o los métodos efectivos para luchar contra el COVID, entre otras cosas. Esos fueron los problemas que surgieron, algunos de los problemas que se discutió mucho más en las redes y también entre los expertos o científicos o también sobre la letalidad de esta gripe, de esta nueva gripe. Paso 2, formular una hipótesis. Yo ya hablé de tres problemas. Bueno, los niños, por ejemplo, yo escuché que muchos afirmaban que a los niños no se contagiaban, que solamente era un castigo divino contra los adultos. Y yo veía que muchísima gente repetía lo mismo o compartía o recompartía lo mismo en las redes sociales. Y yo lo he visto con mucha preocupación porque tenemos esa malísima costumbre de creer todo lo que leemos y infelizmente somos en muchas cosas supersticiosos y no estoy hablando de la fe. Eso vamos a sacar fuera la fe, porque la fe es otra cosa. Estoy hablando del día a día de nuestra vida. Eh, Cuando nosotros
formulamos una hipótesis, por ejemplo, el posible origen, de dónde surgió esta enfermedad, o por qué, por ejemplo, a los niños supuestamente no les contagia, o algunos decían, ¿por qué es tan letal en comparación con la gripe común, o por qué, como se escuchó en un principio, no se expandía tanto por países tropicales o subtropicales o cálidos, y que solamente ese virus era en países fríos? O sea, son cuestiones, hipótesis que se fueron corriendo por ahí. ¿Qué es lo que yo hago a través de los métodos científicos? Yo demuestro o niego. Yo tengo que demostrar que los niños no se contagian, o demuestro que sí se contagian. Es una negación. O sea, demuestro que me equivoqué, o, o que estoy en lo correcto. Y no es malo equivocarse, porque esa equivocación hace parte de ese método. Yo llegué a una conclusión y llegué a mi objetivo, y ese objetivo es que mi hipótesis era falsa. Después, el paso 3 dice que son consecuencias a partir de las hipótesis ya formuladas, proponer una solución al problema en caso de que la hipótesis sea verdadera. Yo digo, bueno, los niños no se contagian, entonces los niños no necesitan cuidarse. O el virus no recorre en los países que hacen mucho calor, entonces nosotros los paraguayos estamos todos salvados, o los brasileros, o los colombianos, o los venezolanos, o todos los países cálidos como África, etcétera, etcétera. Y paso 4, después de que yo edifique en situ, o sea, en el campo, cuando yo veo que en Brasil se expande como loco el virus, que está matando casi 1.500 o 1.200 personas por día, o cuando yo veo que en Paraguay hay muchos niños ya contagiados, bueno, en esos dos casos mi hipótesis es falsa. Si se contagia, hay contagio en países cálidos, masivos, porque ahora el epicentro del virus es Sudamérica. Y también se demostró muchas otras cosas, ¿verdad? Que los niños también, todos somos susceptibles a contagiarnos de ese virus. Y hay muchas otras discusiones. Y por ejemplo, de un principio se manejó que era mucho más contagiosa que una gripe común, y se confirmó eso. De hecho, con muchos estudios que se hicieron, se confirmó. Pero a diferencia de la ciencia hoy, que usa otros métodos, usa más la razón, los análisis, etcétera, etcétera. El método empírico es solamente lo que yo observo a través de mi experiencia. Yo tengo que ver en el campo, pasar eso, cruzarme con esos datos y juntar esos datos, y eso es lo que me lleva a la ley, a una ley que es una verdad, que yo confirmé mi hipótesis, eso se vuelve ley. Entonces, por ejemplo, que los niños se contagian, hay varios contagiados en el Paraguay y en todos los países del mundo, entonces la ley se transforma en una ley. Los niños también se pueden contagiar, y también los países cálidos pueden eh, tener contagios masivos del COVID-19. Entonces, hay yo diferencio de una noticia, de una hipótesis o de un problema que surgió, que dicen que esto, que aquello. Yo paso por estos métodos en mi vida, en mi día a día, con cualquier cosa. Yo tengo que analizar las noticias, las redes sociales, los WhatsApp, Facebook, Twitter, cualquier noticia que yo vea y que me parezca medio sospechoso. Ahí surge el problema, si es cierto o no es cierto. Yo tengo que, obviamente, analizarlo como un aprendiz de científico y como un científico en formación que yo soy. Bueno, este método lo hizo un inglés que se llama Francis Bacon o Bacon. Es un político, filósofo, abogado, escritor, padre del empirismo filosófico, así se llama su ciencia, porque dice que uno llega a la verdad a través de la experiencia, y cuando hablamos de la experiencia hablamos de nuestros sentidos, que yo veo, escucho, analizo. Y su lucha por el conocimiento científico decía que la verdadera filosofía debía tener un carácter práctico. O sea, me tiene que servir para el día a día. La filosofía, tanto la ciencia, nos sirve para mejorar. Bueno, si yo sé que como el contagio, yo sé cómo cuidarme. Si yo sé que los niños también están expuestos, yo tengo que cuidarle a los niños. Y si yo tomo todas las medidas que yo descubrí a través de los métodos científicos que debo tomar, yo voy a seguir sano, voy a poder seguir trabajando, nuestro país va a poder seguir avanzando. Entonces, eso son hacer de la ciencia algo práctico.
sirve. Bueno, para terminar el planteamiento del problema, creo una hipótesis, deducción o consecuencia de la hipótesis y contrastación o falso o verdadero la hipótesis que yo me planteé. Y si es verdadero, se crea una ley, y si es falso, vuelve al inicio como una nueva hipótesis a ser analizada. Bueno, hasta ahí nomás por hoy.